Marxismo y literatura. Bueno, sin mayor preámbulo, le damos la palabra al doctor Ramón Manuel Pérez. Hace falta, si hablo así, hace falta el micrófono. Que luego me gusta tener un poco de... Si no se me escucha o algo, me dicen. Tener un poco de libertad en las manos. Pues muchas gracias por invitarme, muchas gracias a los organizadores, a los profesores de la facultad. Y pues gracias a ustedes que se interesaron en este tema, en general en la discusión sobre marxismo, que me parece que no solo es de una pertinencia grande, en cuanto a que comporta muchísimos contenidos óptimos para la reflexión en cualquiera de las ciencias sociales y las humanidades, sino sobre todo porque permite crear un método de acercamiento a los problemas sociales, cual es, me parece, finalmente, la mejor vocación de estos estudios, ¿no? Como lo llevan el nombre. En particular, los referidos a marxismo y literatura implican una... ¿Puedo cerrar un poco la puerta? Implican una dificultad mayor escondida atrás de una aparente facilidad. Es decir, desde algún punto de vista, marxismo y literatura remiten a un par de categorías que coinciden en propósitos, que coinciden en espíritu, que coinciden en algunos de los elementos claves constitutivos, desde alguna perspectiva, y sobre eso quisiera volver al final. Desde otra perspectiva, evidentemente que no, que justamente está ahí. En eso también se parecería la historia de la literatura con la historia del marxismo, que ha pasado por las mismas polaridades. En ese sentido, entonces, marxismo y literatura resulta un tema pues urgente, tanto para comprender las vicisitudes del marxismo como para comprender los avatares de la propia literatura. Así que pues vamos a entrarle en el mejor de los espíritus a esta reflexión. Probablemente antes de entrar propiamente a poner en conexión el ámbito del marxismo, el universo del marxismo, el universo de lo literario, es decir, este cuerpo teórico que parte de una noción crítica de la realidad, que parte de una convicción de no vamos a continuar reflexionando sobre cómo es la realidad, sino es hora de cambiar, es decir, implica finalmente una noción muy pragmática de los saberes. Esta digamos, convicción marxista estaba en la literatura, o podía estar en una de las partes constitutivas de la literatura desde el principio. Esto es, la literatura per se es un ámbito de realización, como decían los antiguos, de las potencias superiores del alma, que conectaba evidentemente con el ámbito de lo social, desde varios puntos de vista. El primero, evidentemente, puesto que su vehículo es el lenguaje. El lenguaje implica ya de sí la reproducción de valores, la subversión de los mismos. De hecho, ahí ya empezamos a ver indicios de vínculo entre el espíritu del marxismo y el espíritu de la literatura. Porque, a ver, ¿qué es la literatura? ¿Quién de ustedes tiene una noción de lo que es la literatura? Tenemos el amplio espectro del lenguaje, es decir, el amplio universo de la oralidad en el que estamos todos, ¿no? Es decir, al final, desde un punto de vista muy reduccionista, no somos más que un hombre caminando, ¿no? Alrededor del cual nuestra historia personal ha ido vinculando valores propios y ajenos, ha ido vinculando pues todos los valores de la colectividad también, todo lo que vive en la tradición oral, por ejemplo. Dentro de este amplio campo de la oralidad reconocemos algo especial que le llamamos literario. ¿Qué es lo literario? ¿Cómo podríamos definir? ¿Qué ideas se les ocurre? A ver, todo lo que digan está bien de entrada. Ya me tocará a mí ayudarles un poco. ¿Pero qué se les ocurre? ¿Cómo definir lo literario? Sí. Todo lo que está escrito. Eso sería escritura. Sí, porque
Pues todo lenguaje implica una conexión con el pensamiento y no por ello es literario. Igualmente hay muchísima cosa escrita que no por ello es literario. Es una de las bellas artes. Es un arte, sí, es un arte, pero ¿y esto qué significaría? Se puede dividir en tres, ¿no? En la poesía, en el drama o el teatro y en la narración. Pero con eso no respondemos a la pregunta que es. Literatura. Podemos decir cómo se divide, cómo está, pero ¿qué es? Porque no vamos a dar un curso acá de literatura. Únicamente queremos saber qué es, para saber qué es lo que estamos oponiendo a marxismo, o más que oponiendo, vinculando, reconociendo vinculados. Marxismo y literatura. ¿Qué es lo literario? ¿Tiene que ver con la letra escrita necesariamente? Hay muchísima discusión. Como una diversidad entre obras artísticas. Sí, pero ¿qué es? ¿Qué es lo artístico? Bueno, no sé, supongo lo literario pudiera ser la forma de organizar tu lenguaje o tu escritura como para, o sea, buscando un fin que procures que la gente se encamine hacia él. Al principio iba bien, lo segundo ya no. Es decir, lo literario tiene que definirse por la forma. Necesariamente es una forma especial de uso del lenguaje. ¿Cómo encontrar la diferencia entre el lenguaje coloquial y el lenguaje literario? Pues es algo que sabían desde antiguo los griegos y está en Aristóteles, pero que fue descubierto justamente por marxistas de nuevo cuño, es decir, por los formalistas rusos, ¿no? Vladimir Prok, básicamente, entre otros, encontraron la definición de lo literario justamente como aquel lenguaje extraño, decían. Pero la primera parte entonces está bien. La segunda, que dices, es una forma especial para conducir a un auditorio al reconocimiento de la verdad. Eso ya no es literario, eso es retórico. Y está muy conectado, ciertamente, pero eso es discurso persuasivo. Lo literario, por supuesto, que tiene dimensiones retóricas de persuasión, pero también tiene dimensiones políticas de manipulación, ¿no? De hecho, uno de los orígenes de la retórica era una cosa que le llamaban retórica psicagógica, que en su nombre lo lleva, etimológicamente significa conducción de los pueblos, es decir, demagogia pura y dura. Eso no es literatura, necesariamente, ¿no? La literatura genuina implica otra cosa, implica ruptura de eso. Es decir, por genuina no quiero decir con la que estoy de acuerdo, no, la que históricamente sobrevive. La demagogia no sobrevive. Lo que sobrevive es lo que rompe, necesariamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que tenemos un instrumento amplísimo, paradójico, como es el lenguaje, es el instrumento cultural por antonomasia, y sobre él se inserta un código de segundo grado, porque el lenguaje ya es un código, ¿no es cierto? El lenguaje no es la realidad, es una codificación de la realidad, y eso es un problema filosófico viejísimo, ¿no? Decía Platón, ¿qué es la cosa? ¿Es esto o es mi idea? ¿O es mi verbalización de esto? Al final, sí ya, y esto no tiene nada que ver, sino solo por la voluntad colectiva de asociarlos, la voluntad histórica de asociarlos. Este sonido silla, y eso no tiene absolutamente nada que ver, ¿verdad? Entonces, el lenguaje significa una imposición sobre la realidad, una fatal imposición que registran todos los mitos. El más cercano a nosotros, el bíblico, dice que fue un mandato de Dios: pónganle nombre a las cosas. Después de eso, fatalmente, no podemos volver a relacionarnos con esas cosas sino a través de su nombre. Y el nombre se carga de historia, y el nombre se carga de valores, y el nombre se carga de una voluntad de objetivación. Es decir, que le vamos a echar la culpa al lenguaje de la destrucción del planeta, porque ahí empieza la objetivación del planeta. Es decir, los ecologistas en ese sentido tienen mucha razón, hay que volver. Tiene una preocupación difícil. Durante todo el Renacimiento, muchísima gente, como vamos a ver por acá, se preocupó por encontrar, justamente por estos problemas, la lengua perfecta. La lengua que nos permitiría conexión directa con la naturaleza. Lo dejamos ahí. Este enorme código, que es un problema en sí mismo, tiene una partecita dentro que es lo literario, que ya no opera sobre la realidad social en principio, sino sobre la realidad lingüística. ¿Y cómo opera? Subvirtiéndola.
¿Qué es lo que hace? Los valores literarios mínimos, por ejemplo, lo que descubrieron los latinos, una cosa que se llama hipérbato. Es muy ramplón lo que les voy a decir, pero les va a sonar. Una cosa es decir, la vaca corre por el campo, eso es prosa, eso es lenguaje coloquial, a decir, por el campo corre la vaca, ¿no es cierto? Es decir, cambié los órdenes y el efecto es distinto. Evidentemente que eso lo llevamos a niveles de complejidad mayores y tenemos entonces efectos poéticos. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, pues en principio para el deleite, pero también para la subversión, y sobre esto vamos a ver después. Entonces, volviendo, en ese sentido tenemos una vinculación entre oralidad, lenguaje y literatura como dimensiones necesarias de un acto social, ¿verdad? Vamos más allá, otra vuelta de tuerca. Y aquí alguien ya hizo alusión a la retórica. La retórica es la madre de las perspectivas que refieren al lenguaje. La poética llegó después. Pero también la retórica es el acto político por excelencia del uso del lenguaje. Hoy es una mala palabra. Hoy dice uno, eso es pura retórica. En realidad, esta mala fama, esta mala prensa de la retórica sobrevino después del siglo XVIII, con la revolución industrial, con el triunfo del pensamiento racional en el norte de Europa y la el paulatino desprestigio de lo que le llamaron los ingleses el soft thinking, el pensamiento fácil, frente al hard thinking, ¿no? El pensamiento duro, el tecnológico. Frente a eso, la retórica fue perdiendo sus capacidades argumentativas. Pero antes de eso, era la vía para la construcción de ciudadanía. Así nació la retórica. La tradición dice que en una de las tantas guerras, vamos a poner la de Troya, evidentemente que Troya es un mito, pero vamos a ponerlo para ilustrarlo, vuelven los soldados, vuelve Ulises a su casa y no solo se encuentra a Penélope acosada, sino que se encuentra a una serie de gandayas que se habían apoderado de la tierra de los soldados que se habían ido. No hay títulos de propiedad. Esto con los campesinos pobres fue una tragedia terrible. Vuelven y no encuentran. Entonces, unos señores, eso lo cuenta Gorgias, que es uno de los padres de la retórica, unos señores en Siracusa se comenzaron a ofrecer como abogados, es decir, como probadores de la propiedad de los legítimos dueños. Y esto solo vía lenguaje. Ahí nace la retórica, es decir, nace vinculada con preocupaciones de tenencia de la tierra. Posteriormente, la erección de la democracia como sistema, el uso público de la palabra en el ágora y en demás escenarios políticos no tiene más que ver que con la retórica. En algunas tradiciones más cultas que la nuestra todavía se deja ver eso. En la plaza de Trafalgar en Londres, por ejemplo, es posible ver de repente que llega algún orador que a eso parece que se dedica, ¿no? Llega y pone un banquito, se sube y empieza a tratar asuntos políticos de importancia capital, sea para Londres, sea para Inglaterra o sea para el mundo, y se junta la gente y discute. Evidentemente que no tenemos nada parecido aquí, lo más parecido es un merolico que nos vende cosas, ¿no? Es decir, el ejercicio público de la palabra con cariz político, eso no lo tenemos por acá. Pero bueno, esto también es una dimensión social que tenemos que tener en cuenta atrás, antes pues. Finalmente, el valor moral de la literatura. Desde épocas antiguas, en este mismo horizonte temporal, encontramos que se comenzó a apreciar el enorme valor, ahora sí, manipulador que tenía el uso estético del lenguaje. Porque la belleza, somos sujetos sensibles, entonces la belleza no solo divierte, sino que también crea afectos, crea afinidades, puede marcar el rumbo, te puede hacer que camines en un sentido o en otro, es decir, te puede marcar. En ese sentido, la literatura comenzó a ser acusada como vehículo, sobre todo por Platón, que es el padre de los utopistas en la República, propone la erección de una sociedad perfecta, de donde expulsó a todos los poetas. Aquí no sirven porque los poetas son flojos, los poetas son borrachos, los poetas son gente inútil para la sociedad. ¿Qué hace un poeta? Pues nada bueno. Hasta la fecha ustedes dirán, pues es cierto.
Ah, bueno, entonces fueron extirpados de la sociedad. El discurso platónico, que nada tiene que ver con el marxismo, comienza con una vinculación de la literatura con lo nocivo socialmente hablando. Vamos a ver cómo el realismo socialista soviético vuelve sobre eso al final, curiosamente, y de ahí podemos sacar algunas conclusiones. En fin, el valor moral de la literatura fue paradójicamente el principio, con el advenimiento del cristianismo, de un compromiso social importante. Y entonces ahí es donde quiero que comencemos como parte de la aproximación al marxismo. El mundo romano conocía una gradación de los discursos que correspondía con la estricta gradación social. Y decía que para los ejercicios artísticos como para los ejercicios retóricos tenía que considerarse la existencia de tres estilos: un estilo alto, sublime, uno medio o mediocre, y uno bajo o humilde en sentido de humus, cercano al suelo, tierra. En ese sentido, entonces, no se podía hablar de un tema elevado con palabras soeces. No se podía hablar de un tema soez con palabras elevadas, salvo que eso significara un efecto paródico. Pero todas las obras de arte, la comedia, la poesía épica, tenían que considerar esto que le llamaban decoro. Y era sumamente rígido. Pero esto también correspondía con un modo de vinculación social, es decir, la rigidez no solamente era verbal, era social también, no se podía saltar fácilmente. El cristianismo supuso una subversión importante, porque de repente encontramos en el mundo griego, por ejemplo, en las ciudades griegas y después en Roma, a Pablo de Tarso o a otros predicadores que decían predicar el asunto más sublime, pero lo hacían en la lengua más ínfima. Es decir, trataban el asunto más perfecto, como puede ser la salvación del alma y la justicia social y la equidad y la igualdad. Y lo hacían no en discurso político elevado, sino lo hacían en la forma más ínfima. Paulatinamente eso sentó huella. Por supuesto que la institucionalización del cristianismo, el siglo IV, V, toma de fuerza con la caída del Imperio Romano, la usurpación del lugar del imperio pues, por parte de la Iglesia Romana, acabó con todo esto y creó sus propias jerarquías, de modo que el discurso religioso que encontramos en los sermones medievales no tiene nada revolucionario, sino tiene todo lo contrario, tiene el sino de la justificación de la jerarquía. En ese sentido podríamos decir que el cristianismo se traicionó, ¿no? Con el ascenso de la Iglesia al poder. Bien, San Agustín lo justificó esto con una cosa que le llaman la teoría del expolio, porque le decían, había una pugna importante, a ver, decían los que oían en el ágora a los cristianos predicando junto con los políticos, junto con esto, a ver, ¿qué onda? ¿Ustedes por qué nos hablan en esos términos? Aprendan a hablar. Entonces hubo algunos cristianos que dijeron, no, si tenemos que aprender a hablar, vamos a empezar a estudiar retórica. Entonces otros dijeron, no, pues que nos basta el Espíritu Santo. No necesitamos una pugna ahí. Dijo San Agustín, no, es que sí necesitamos estudiar. Porque así como los judíos, cuando salieron de Egipto, se robaron los vasos sagrados de los egipcios para usarlos en el culto al verdadero Dios, así nosotros podemos usar los vasos conceptuales griegos para usarlos en servicio y canto, ¿no? En fin, eso se llama expolio, es decir, robo, a decirlo con bien y mal, de la tradición clásica griega al servicio del cristianismo. Esto acabó con la tradición subversiva del cristianismo. Sin embargo, la propia historia occidental registra otros momentos como el humanismo, donde justamente la tradición de derechos humanos comienza, ¿no? Con la centralidad del hombre, con la recuperación de los saberes antiguos, con saltar toda la herencia medieval, y vamos a ver que la preocupación por el trabajo vuelve. La naturaleza del trabajo, hay una transformación social importante. Las ciudades del norte de Europa y del norte de España comienzan a industrializarse y crean pequeños cinturones de miseria, y entonces las autoridades eclesiásticas y civiles se comienzan a preguntar, ¿qué hacemos con la miseria? ¿Qué hacemos con la bola de pedigüeños que andan ahí? Es el
tiempo en el que se escribe el Lazarillo, obra anónima de un humanista, por cierto. ¿Qué hacemos con eso? Pues la posición conservadora decía la caridad, teletón. La posición liberal decía trabajo. Era una preocupación importante. Vamos a ver un texto sobre eso rapidísimo. Y finalmente la noción de pecado social, que la teología de la liberación, que es una vertiente marxista de la Iglesia, ha propuesto como recuperación de este cristianismo primitivo. Pues esto está en el siglo XVII aquí en la Nueva España. En sermones jesuitas los podemos encontrar. Eso más o menos vamos a ver. Esta es lo que le llaman la rueda de Virgilio, que ilustra más o menos los tres estilos, ¿no? El estilo humilde, propio de pastores; el estilo grave, propio de militares dominantes, es decir, señores militares; el estilo mediocre, propio de agricultores. De ahí venía lo que era permitido y no hablar, ¿no? Hay una obra bien interesante que es de este señor Juan Luis Vives, El socorro de los pobres o de la distribución de bienes. Escuchen el título, creo que es del siglo XVI. Esta obra es producto de un encargo que le hicieron a este señor en Brujas, en el norte de Europa, porque al hacerse español, pues en España no podía haber publicado esto. Evidentemente que el humanismo fue muy perseguido y entonces formuló un plan para hacerse cargo de la mendicidad, justamente de lo que les había hablado anteriormente. Y tiene afirmaciones de este tipo que pues podemos traerla al discurso contemporáneo y decimos, no, pues este tipo es de izquierda. No existía la división. Las leyes justas dadas para todos, corrompidas sin embargo por la violencia de los que nos dominan. Una república es justa y un gobierno saludable si los cuidados y proyectos de los que gobiernan se dirigen al bien. Quevedo, siglo después, diría poderoso caballero es don dinero, ¿no? Era una noción de época. Pues Vives dice, el que tiene dinero es considerado como sabio, señor, rey, hombre de excelente y admirable consejo. El pobre, sin embargo, es tenido por necio, despreciable, apenas hombre. Asocia, esto es muy importante, asocia la pereza no a la pobreza. Eso en el siglo XVI. Basta que se echen una vuelta por las redes sociales y ustedes encontrarán muchísimas afirmaciones clasistas en nuestra época, donde la pereza se asocia a la pobreza justamente, ¿no? Y a la fealdad también. Aquí no, la asocia a la riqueza. Dice, habiendo crecido el género humano, unos no tenían de qué alimentarse, mientras que otros, entregados a la holganza, vivían del trabajo de los demás. Esto es una noción en el periodismo histórico impresionantemente joven. Y bueno, la última afirmación que parte de la idea de Dios justo y tal: todo el que necesita de la ayuda ajena es pobre, necesitado de misericordia, y era la discusión en la que estaba, ¿no? Que en griego se dice limosna, que no consiste solamente en el hecho de dar dinero, sino en solucionar el problema social. Acá tenemos un sermón del siglo XVII, de fines del siglo XVII, en la Nueva España, compilado en una obra que se llama Luz de Verdades Cristianas. Esto es un ejemplo, es un cuento metido en un sermón que habla sobre una cosa muy moderna que yo no he encontrado en otro lugar, salvo en la obra de historiadores económicos contemporáneos que se refieren a la época colonial y que hablan sobre el salario de los indios. El salario de los indios, este hombre estaba pugnando porque se les paga. Y dice, creyábase uno, es el cuento que cuenta para mostrar su verdad, creyábase uno de que le había servido a un caballero 6 años y no quería pagarle. ¿Qué le he de pagar?, decía el caballero al juez. ¿Qué le he de pagar, que no ha hecho nada? Solo me ha servido de andar tras de mí. No me sigue, ¿no? Tenéis razón, sentenció el juez con harto juicio. No le paguéis, pero pues ha sido nada andar tras de vos 6 años, mando que hagáis lo mismo, que hagáis vos eso que os parece nada, que andéis otros 3 años tras de vuestro criado. Él al punto, por no hacerlo así, le pago. Entonces le exhorto, ¿no? Poderosos, vuelvo a decir, alcaldes mayores, jueces, y que no sea que por una eternidad andes tras de un indio cuya paga ahora os parece nada. Como digo, Enrique Semo habla de una suerte, le llama explotación tributaria.
Nuestros pueblos indios estaban sujetos a una explotación tributaria impresionante, es decir, por parte del Estado. Pero no solo eso, también había una explotación de trabajo por parte de los señores que se sentían dueños, ¿no? Esta consideración pues tiene que estar presente al momento de creer que todo vino con el marxismo, ¿no? Hay cosas anteriores, la lucha es muy, muy vieja, ¿no? Bueno, lleguemos al tema. El siglo XIX representa, no se ve muy bien, pero bueno, representa un punto de quiebre en las concepciones sobre el arte, el pensamiento, la sociedad. Y entonces podemos encontrar de nuevo representadas las antiguas convicciones griegas entre idealismo y materialismo, entre Platón y Aristóteles. Es decir, de nuevo, ¿qué es la verdad? La verdad, decía Platón, pues reside en el ámbito de las ideas. ¿Y qué decía Aristóteles? ¿Dónde está la verdad? Está en el ámbito de las cosas prácticas, empíricas. Está en el ámbito de lo que puede percibirse con los sentidos. Es el origen de la ciencia positivista, pero también es el origen de la ciencia marxista. Desde que la ciencia marxista supone una noción más acabada de materia. La materia no solamente como el objeto que puede impresionar los sentidos, sino desde un punto de vista fenoménico como la impresión que el objeto causa, que es diferente, ¿no? En fin, en el siglo XIX encontramos estas posturas representadas pero fielmente por Hegel, Hegel con su noción platónica de Estado, de cultura, de sociedad, y Marx con su visión platónica de historia, de Estado, de cultura, de sociedad. Esto impactó profundamente todas las expresiones sociales, humanas, por supuesto la literatura. Dice Hegel que la vida cultural, que el sistema legal y que la religión son producto de la razón, no del devenir, ¿no? Que el pensamiento rige el mundo y que el proceso histórico es el desarrollo gradual de las leyes de la razón. Platonismo puro, ¿verdad? Es decir, que la existencia material es solamente la expresión de una esencia espiritual. ¿De acuerdo? Frente a eso, el marxismo proponía que todos los sistemas mentales son producto de la existencia económica y social. Que lo que llamamos cultura es inseparable de las condiciones históricas en las que los seres humanos desarrollan su vida material, y que las relaciones de dominio y subordinación que rigen el orden económico y social determinan en cada etapa la vida cultural de la sociedad. Esta idea es sumamente importante y la vamos a discutir al final. Solo como información, esto es muy poco y me quedé en 92. Es así como si quisiéramos realmente un seminario sobre marxismo y literatura, tendríamos que hacer un esfuerzo grande para plantear un canon. Eso es un intento, por ejemplo, es decir, una selección pertinente de obras, porque la cosecha es muy, muy amplia. Tenemos así aquí una serie de puntos fundamentales en la producción bibliográfica de la época, iniciando evidentemente con la obra señera, que es la ideología alemana, más bien el manifiesto, pero luego inmediatamente empieza a afectar las producciones artísticas, ¿no? La sociedad del arte, las cartas de Engels también. Engels tiene una serie de convicciones teóricas que afectaron no solamente el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades, por supuesto, sino sobre todo el ámbito de la biología. Hay una obra deliciosa que se llama El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, que seguramente toda la antropología física ha tenido que recurrir alguna vez a él. Y tenemos al probablemente marxista más puro en el ámbito de los estudios literarios. Viene toda la playa de teóricos rusos, con Plejano, Trotsky, que sienta las bases, curiosamente, de algo muy parecido a Platón, una visión platónica de la literatura, y lo vamos a ver después. Luego, la gente de la Escuela de Frankfurt, como Walter Benjamin,
Habrá que ver también lo que Mao ha dicho sobre el uso público de la palabra, que luego curiosamente tuvo que ajustar mucho con su revolución cultural. La noción de reflejo social, que es una noción marxista en principio, también fue desarrollada por un crítico que no es muy marxista, pero que sí es muy respetuoso de la idea histórica de los eventos sociales, que es Auerbach, con la Mimes. Pero como ven aquí, Lucas, con preferencia personal, tal vez no, pero es que es señero, es señero. Sartre, por supuesto. Adorno, que también forma parte del círculo Frankfurt. Y luego vienen los más modernos, ya franceses, como Goldman. Brecht también fue parte así, de la escuela de Frankfurt. Y encontramos después de los alemanes, de los últimos alemanes como Habermas, pues a una serie de teóricos norteamericanos, Edward Said, Riegel, Jameson, que no está por acá, y otros más. Me quedé en Bourdieu, pero por ahí le podemos ir. Creo que el último lustro ha habido un descenso en la producción marxista. Ahora ya no se oye. Creo que el último lustro ha presenciado un descenso en la producción marxista en cuanto a teoría literaria se refiere. Vamos a ver 2 o 3 autores únicamente para después poder entender mejor un par de expresiones artísticas en esta cultural. Como digo, Lukács me parece a mí que es uno de los marxistas más puros, de aquellos que se aproximaron al evento o al fenómeno literario, y puro también porque, bueno, hizo vida un poco su pensamiento. Fue un militante consumado, asociado a la Tercera Internacional, por supuesto, y que funda una noción muy problemática en literatura, que es la noción de reflejo. Y digo que es problemática porque, ya quedó demostrado, es demasiado mecánica. Y si hay algo que desacata las leyes mecánicas es justamente la literatura. El arte en general justamente funda su esencia en el desacato constante de las jerarquicidades que impone la mecánica. Desde algún punto de vista podemos decir que la cultura en abstracto, que toda cultura en concreto, no es más que, no significa otra cosa que la institucionalización de los instintos más naturales y más básicos. Por ahí parte una institucionalización paulatina hasta llegar a lo más sublime de las cosas más elementales. Esto ya lo sabía Freud, un libro que tiene por ahí, Maestras de la Cultura, recientemente. Pero es que pensemos, por ejemplo, en nuestros instintos más básicos y veamos cómo en nuestra realidad concreta tienen una realización cultural. Comer. Pues ahora nosotros comemos a ciertas horas y los chinos comen a unas horas y nosotros a otras. Comemos diferente, en Europa no se desayuna, acá desayunamos pero como si fuera a acabarse el mundo. Comemos con tenedor, allá con palillos, es decir, la cultura se impone. Defecar, el control de los esfínteres es sumamente importante en el desarrollo psicomotor y psicosocial, ¿cierto? Y entonces nosotros a ciertas horas empeñamos en culturizar a los niños diciendo, no, le paso un pañal y tal. Eso tiene muchísimo que ver en la formación de cultura. Reproducirse. Pues nos hemos inventado el sublime efecto del amor. Y entonces, claro, hemos codificado al máximo, hemos culturizado al máximo. ¿Qué tiene que ver la literatura con todo esto? Pues es la que puede leer esto. Porque lo otro, al codificarse tan rígidamente, se institucionaliza. Y entonces, ¿qué hace la literatura? Conmover eso, remover eso. La literatura es el diablo de las artes. Ocupa el lugar del diablo, es decir, el antihéroe que llega a conmover el edificio institucional para que luego sea pertinente de nuevo la acción del héroe. Es la misma función de la risa en el aparato cognoscitivo humano.
¿Para qué sirve la risa? ¿De qué nos reímos? Pues de lo rígido, de lo institucionalizado. Y de nuevo Freud, el territorio de la risa como el de los sueños, es lo que es, porque es territorio libre de tabú. Pues también la literatura. Por eso es que los sueños descubren, por eso es que la risa descubre, por eso es que la literatura descubre. La noción de reflejo literario es problemática porque supone que la literatura solo es testimonio y que no es activa. Estaba en la mejor intención porque es un tipo militante que lo está concibiendo, pero tuvo perniciosísimas consecuencias para todos los escritores que les tocó vivir en el mundo soviético. Lo vamos a ver. La noción de realismo literario fue muy productiva y realmente que ya venía desarrollada por los franceses, sobre todo por Balzac y otros. Ya ven, Balzac, un aristocrático de primera, pero que fue capaz de plantear una propuesta literaria que leyera a la sociedad no únicamente como reflejo, como hacía el naturalismo. La diferencia entre el naturalismo y el realismo en literatura, en filosofía, en sociología, implica justamente el enfoque en las contradicciones sociales. El naturalismo dice esto es así y lo recupero en un pequeño diario de campo y tal. El realismo intenta explicar entonces por qué las cosas son así. Entonces empezar a descubrir contradicciones sociales te lleva a otro lado, te lleva a una crítica social. Las novelas realistas son mucho más críticas en ese sentido. Quizá eso sea el mayor aporte de la teoría del reflejo, pero es porque la subvierten. Si ustedes se quieren acercar, como saben, esto es solamente ver las puntas de un inmenso iceberg, ¿no? Si ustedes se quieren acercar a estos vínculos teóricos y prácticos de marxismo y literatura, pues pueden ver la obra de Lukács, pueden ver lo otro que les dejé, pueden acercarse a la obra completa de los autores pertenecientes a esta escuela de campo, ¿no? Que afectaron, por supuesto, no solamente el ámbito de los estudios literarios, por supuesto. De hecho, tal vez no era su primer propósito. Tal vez no era su primer propósito. Es decir, se desarrolló en el campo de las ciencias sociales en general. Plantea lo que hoy conocemos como teoría crítica, que en derecho, pues, por supuesto, que se usa muchísimo. Y aquí tenemos pues a Adorno, a Marcuse, a Pollock, a Erich Fromm, a Walter Benjamin. Por ejemplo, tomemos a Walter Benjamin. A diferencia de nuestro colega Lukács, Walter Benjamin no es un militante, es un ratón de biblioteca. Evidentemente, con esto no quiere decir que no salía a la calle, que no tiró piedras, sí, pero no encontró ahí la realización de su pensamiento. La encontró mejor en otra forma de ejercicio social, que es el desacato personal. Entonces admiró muchísimo a los poetas malditos, por ejemplo, a todas las vanguardias, lo cual luego tuvo sus peligros, y tiene sus peligros, ¿no? Porque la vanguardia suele ser muy poco fiel en términos políticos, ¿no? Todas las vanguardias, y lo sabía Rockefeller, ¿no? Que les dice a los jóvenes reunidos en Woodstock, de sus chamarras de cuero, de sus greñas largas voy a ser un imperio. De repente ya no hay hippies y no hay yuppies, ¿no? Entonces es buena onda traer el pelo largo, traer chamarra de cuero. Hasta lograron hacer eso con el Che Guevara. Es fácil traer una camiseta del Che Guevara, ¿no? En fin. Walter Benjamin se interesó más por la lírica porque encontró que la lírica era capaz de desarticular, desautomatizar la percepción de manera mucho más radical que la narrativa. Pero le interesó esta revolución interna, más que la externa. Sin embargo, en la práctica, porque ustedes saben que la teoría, en cualquier ámbito, no solamente es una cuestión dialéctica, no solamente es una lectura de lo que existe como producción estética, en el caso de la teoría literaria, sino también se transforma en preceptiva para los nuevos escritores, o incluso para los escritores que han sido reseñados en ella. Se convierte en una serie de directrices para mejorar su obra y va de vuelta. En ese sentido, estas concepciones de Walter Benjamin impactaron fuertemente
algunos de los más célebres y productivos autores, dramaturgos, poetas, narradores, que encontraron mayores armas políticas para la desautomatización. Y, como digo, encontraron que la revolución empezaba adentro. Adorno siguió más o menos por ahí, porque pensó que la lírica implicaba una liberación de la praxis dominante y una protesta contra una situación social. Es decir, lo que un teórico español ha llamado como de modo siguiente: la poesía expresa el sueño en un mundo en que las cosas marcharán de otra manera. Es muy simple, en realidad, y lo simple en este terreno de la política literaria corre el riesgo, fuerte riesgo de transformarse en su contrario. Bueno, tenemos a Gramsci, Eagleton, un teórico marxista norteamericano, inglés, es uno de los pocos que se han abocado a la creación de una completa interpretación del evento literario desde el punto de vista marxista, lo cual nos ayuda a entender desde el punto de vista marxista la literatura, pero no nos ayuda a comprender cómo la literatura puede ayudar a los propósitos del marxismo rebelde, es decir, la transformación social. Eso no nos ayuda. Es decir, que viaje de vuelta, pero aquí no hay vuelta. En cambio, Jameson, crítico norteamericano, sí que propone una hermenéutica. Ustedes saben lo que es la hermenéutica, ¿no? Es interpretación de la literatura que sí implica volver el camino también hacia cómo la literatura puede ayudar a transformar el horizonte de lo social. Lo curioso es que lo hizo a partir de una viejísima tradición como es la hermenéutica bíblica. Y bueno, tenemos los últimos autores aquí citados: Maqueret, Chegou, Lev Esteban y su confluencia del marxismo, psicoanálisis y semiología. En teatro, perdón, en narrativa vamos a empezar. Lo anterior tiene que ver con el modo en que la literatura el marxismo nos ayuda a entender un modo crítico del quehacer literario. Pero luego, si este cuerpo de contenidos teóricos es apropiado por los propios productores, pues tenemos cosas como la siguiente: la obra de Trotsky, de Gramsci, de Brecht, de Sartre dan cuenta de ello. Les traigo yo aquí un pequeño fragmento, el final llevado al teatro de una obra narrativa que es clave en el horizonte de la Revolución de Octubre, que es la obra de Máximo Gorki, La Madre, que es una novela. Ya la han leído seguramente algunos de ustedes, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Saben de qué va? ¿Lo recuerdan? Para nosotros puede ser un melodrama de lo más trillado, pero en la época y en un contexto de conflicto político no lo era tanto. Es la historia de un joven campesino que vive con su madre. El hombre ya no está, el marido ya no está porque la golpeaba y tal. El joven campesino, sin tener mucha claridad ideológica, comienza a hacerse de algunas lecturas, sabía leer un poco y empezó a llevar a su casa a otros jóvenes que comienzan a hacer un pequeño ciclo de estudio, luego una célula de movilización militante, y se inserta en la dinámica de la revolución previa a la Revolución de Octubre, y es apresado y es muerto. Entonces la madre, todo esto está excelentemente contado desde un realismo entrañable. Después la madre, en toda su ignorancia y tal, no sabe cómo, ni por qué, ni con qué causas, pero siente que aquello olía a libertad. Empezó a oír palabras que nunca había escuchado, palabras que le llenaban de dignidad y otras cosas. Entonces ella es la que se lanza a recuperar todos los papeles que dejó su hijo y los llevaba a los pueblos, contactaba a las doñas y demás. Pasa que también es captada por la policía, la maltratan muchísimo y tal. Esto en el horizonte cultural ruso, maltratar a una madre, pues no era todo. Es decir, es una obra
totalmente ideológica, pamfletaria hasta cierto punto, pero muy bien hecha. Tenemos aquí el principio de una serie de técnicas de cómo el realismo socialista soviético, bueno, el realismo presoviético, mostraba modos de hacer arte comprometido. Muchos de ellos luego vinieron a México. En el cine esto tuvo mucho futuro. La noción del enfoque con la película, con la fotografía de Einstein, por ejemplo, basado por John Kim y todas las célebres obras que ustedes conocen, pues lo tenemos también en la época de cine de oro mexicano, porque buena parte de los artistas más o menos comprometidos con la revolución pues empezaron a brevar en aquellas fuentes y encontraron un modo de exponer una noción de sociedad, una noción artística de sociedad, solo que al servicio de una revolución institucionalizada, y ahorita vamos a ver qué implicaciones tiene. Bueno, les traigo aquí un pequeño fragmento, a ver si lo podemos